noches, que Dios les bendiga. Mi nombre es María Alexandra Amador, soy estudiante del Instituto Bíblico Berea. Es un placer para mí encontrarme esta noche con cada uno de ustedes para hablarle sobre la importancia de los evangelios sinópticos y de la importancia de la paternidad literaria que tiene cada uno de estos evangelios. Antes de nosotros iniciar a profundizar nuestro estudio, es importante que nosotros conozcamos lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio, como todos saben, significa buenas nuevas, pero son buenas nuevas muy especiales, ya que se trata del mensaje salvador que Dios se digna a llegar al hombre a pesar de su rebeldía, sin importar de dónde venga, de dónde sea o quién sea. Otro punto importante que nosotros debemos conocer es entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la palabra sinópticos. Al hablar de la palabra sinópticos nos referimos a los tres primeros evangelios en el orden en que se encuentran organizados en la Biblia, que son el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Estos son llamados evangelios sinópticos porque, a diferencia del evangelio de Juan, relatan los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. La palabra sinópticos se deriva de dos palabras griegas y significa vistos conjuntamente o visto en general. En cada uno de los evangelios hay episodios agregados o bien faltan algunos, pero en general el material es el mismo, así como es el mismo su ordenamiento. Los evangelios sinópticos contienen tanto en común que se pueden disponer en tres columnas paralelas como si fuese una sinopsis. En cambio, el Evangelio de Juan se dedica principalmente a relatar aspectos que no se encuentran en los sinópticos. Por ejemplo, describe el ministerio de Jesús en Judea, algo omitido en los sinópticos, pero no cuenta sus giras por Galilea, que están narradas en los otros evangelios. Los sinópticos relatan los milagros, las parábolas y las enseñanzas, los discursos de Jesús a las multitudes. Juan narra solamente 7 milagros, presenta los discursos más profundos desde el punto de vista teológico, sus conversaciones íntimas y también sus oraciones. Por esta razón se ha observado que los evangelios sinópticos presentan a Cristo en acción, mientras que Juan lo presenta en meditación y en comunión. Es aquí donde radica la diferencia de los evangelios sinópticos y del evangelio de Juan. Bien, podemos apreciar que según una tradición de la Iglesia que se remonta al siglo II de la era cristiana, los tres evangelios sinópticos fueron escritos por Mateo, por Marcos y por Lucas. Mateo, el apóstol que había sido publicano, conocido anteriormente como Leví, escribió el primero en Palestina para los creyentes que eran judíos convertidos. Juan Marcos, creyente de la iglesia primitiva y compañero del apóstol Pedro, puso por escrito en Italia las enseñanzas de este último con el fin de informar a los romanos. Otro creyente, Lucas, era un médico griego y compañero del apóstol Pablo en su segundo y su tercer viaje misionero. Es el autor del libro que lleva su mismo nombre, puesto que Lucas era de origen pagano, a diferencia de Mateo y de Marcos. Es probable que se dirigiera a sus compatriotas, los griegos. Por evidencia documental, en esta parte, nosotros vamos a hablar sobre la evidencia documental de los evangelios sinópticos. Pero antes de nosotros hablar de esas evidencias documentales, es bueno que nosotros sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de evidencia documental. Por evidencia documental queremos decir los textos griegos de los 4 evangelios que están a disposición de los traductores y escriturarios en nuestros tiempos. Pasaron 14 siglos antes de que los textos pudieran beneficiarse de la exacta impresión y rápida distribución que se debe a la invención de la imprenta, durante las cuales las copias tenían que hacerse a mano, fuese en frágiles papiros o fuesen en costosos pergaminos. ¿Qué podemos entonces nosotros afirmar de esto? Se puede afirmar, sin posibilidad alguna de contradicción de parte de personas enteradas de estas cuestiones,
que no existe obra literaria alguna sobre cuya autenticidad abunden tantas pruebas, sobre todo en el terreno documental. Los copistas cristianos, inspirados por su fe, eran mucho más diligentes que los paganos, dedicándose gran número de ellos a sacar copias de los preciosos escritos apostólicos que eran el sustento espiritual de las iglesias en los primeros siglos. Como resultado de este santo celo, se catalogan hoy más de 4.000 manuscritos de todo o de una parte del Nuevo Testamento, los cuales se hallan diseminados por los museos, bibliotecas y otras investigaciones de Europa y de América, revistiéndose algunos de gran antigüedad, pero siguen teniendo su autoridad. Entonces, algunos testimonios de los escritos cristianos del primer siglo dan evidencia de que los evangelios sinópticos son total y completamente inspirados por el Espíritu Santo. En primer lugar, nosotros tenemos los llamados padres de la iglesia. Estos padres de la iglesia eran líderes de las iglesias que vivieron al final del siglo I y al principio del siglo II, y quienes pidieron haber tenido contacto con los apóstoles. Las referencias en ellos a los libros del Nuevo Testamento se revisten de gran importancia evidencial, ya que prueban que los evangelios fueron conocidos y, más que eso, fueron admitidos como inspirados por los cristianos en la época subapostólica. Policarpo era uno de los obispos de Esmirna, donde murió por la fe, ya muy anciano, en el año 156. Por numerosas referencias a Policarpo en los escritos de Ireneo y de Eusebio, sabemos que citaba muchos textos de los evangelios, llamándolos la Santa Escritura o los oráculos del Señor. También en su juventud había conocido al apóstol Juan. Justino Mártir. Este era un filósofo y apologista cristiano. Murió mártir en el año 150. Hizo frecuentes referencias a los evangelios en sus libros apologéticos y su diálogo con Trifón el judío. Ireneo. Solo resta mencionar el testimonio del líder cristiano Ireneo, obispo de León, en Francia, pero oriundo de Asia, discípulo de Policarpo y voluminoso escritor. Da importancia especial en su obra Contra herejías, en la que cita constantemente textos sacados de los evangelios, dando veracidad de que estos son importantes, no solamente en la vida de los creyentes, sino también en la vida de todo aquel que necesita acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar profundamente lo que son los evangelios. 4 evangelios en vez de uno solo. Y es en esta parte donde nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Por qué se escribieron 4 evangelios acerca de Jesús en vez de escribirse solamente un solo? ¿Por qué razón sucedió esto? Cada evangelista presenta su punto de vista del Señor de manera particular, con diferentes énfasis cristológicos, cada uno de los cuales aporta algún elemento indispensable a la descripción de la persona del Cristo. Es como tratar de formarse por carta una idea cabal de cómo es el rostro de un amigo. ¿Qué sería mejor? ¿Hacerle una foto de frente solamente o hacerle varias fotos de diferentes lados donde nosotros podamos apreciar de manera frontal y laterales la cara de nuestro amigo? En cambio, las 4 descripciones de Jesús que se hallan en los evangelios sí nos dan una idea más completa de cómo era el maestro. Mateo nos presenta al Señor Jesucristo como rey, Marcos como siervo, Lucas como hijo del hombre y Juan como el verbo encarnado. El evangelio según Mateo.
autor de este evangelio. Los textos más antiguos de este evangelio son anónimos y el autor no hace referencia en parte alguna. Con todo, nunca fue disputado en la antigüedad que Mateo, apóstol del Señor, fuese el autor de este relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, o Leví, como también se le conoce, había sido recaudador de impuestos en la ciudad de Capernaum. Esto podemos verlo en el mismo libro que lleva su nombre, Mateo 9:9. Cuando Jesús ya se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Existen dos evidencias que muestran la veracidad de la paternidad literaria de este evangelio. En primer lugar, vamos a conocer la evidencia externa del evangelio de Mateo. Esta evidencia es un tanto antigua y universal en el sentido de que Mateo, el publicano, también llamado Leví, escribió el primer evangelio. Debido a que no era miembro destacado del grupo apostólico, sería extraño que se le atribuyese el primer evangelio si en realidad no hubiese tenido que ver nada con él. Además del antiguo documento conocido como el Didaché o enseñanza de los 12 apóstoles, Justino Mártir, Dionisio de Corinto, Teófilo de Antioquía y Atenágoras de Atenas citan el evangelio como auténtico. Eusebio, el historiador de la iglesia, cita a Papías como diciendo: Mateo redactó los logia en lengua hebrea y todos los interpretaban tal como podían. Ireneo, Panteno y Orígenes concuerdan básicamente con esto. Por hebreo se piensa que significa el dialecto empleado por los hebreos en tiempo de nuestro Señor, tal como se usa la palabra en el Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿qué eran los logías? Por lo general, esta palabra griega significa oráculos, así como en el Antiguo Testamento los oráculos de Dios. No puede significar esto en la declaración de Papías. Hay tres opiniones principales acerca de su declaración. La opinión número 1 que nosotros tenemos es que se refiere al Evangelio de Mateo como tal. Esto es, que Mateo escribió una edición aramea de su Evangelio con el especial propósito de ganar a los judíos a Cristo y de edificar a los hebreos cristianos, y que la edición griega apareció solo un tiempo después. Esta es la primera opinión que tenemos. Pero existen dos opiniones más. La opinión número 2 y la opinión número 3, que se refiere solo a dichos de Jesús, que más adelante fueron incluidos en su evangelio, que se refiere a testimonios, esto es, a citas de las escrituras del Antiguo Testamento, para mostrar que Jesús es el Mesías. Las opiniones 1 y 2 son más probables que la opinión número 3. El griego de Mateo no tiene apariencia de una mera traducción, pero una traducción tan extendida, sin disensiones tempranas, debe tener alguna base de hecho. La tradición afirma que Mateo predicó durante 15 años en Palestina y que luego partió para evangelizar a otros países. Es posible que alrededor del año 45 después de Cristo preparase un primer esbozo de su evangelio en arameo para los judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías, o solo los discursos de Cristo, y que más adelante hiciese una edición en griego para su uso universal. Algo similar hizo el contemporáneo de Mateo, llamado Josefo. Este historiador judío preparó un primer esbozo de sus quejas de los judíos en arameo y luego redactó el libro en su forma final en el idioma griego. Aparte de la evidencia externa que nos
el Evangelio de Mateo, también tenemos la evidencia interna. Sabemos tan poco de Mateo que no podemos esperar hallar muchos indicios de la paternidad literaria dentro de su propio libro, pero se puede decir que la poca evidencia que existe concuerda bien con la evidencia externa que ya hemos notado de manera anterior. Mateo tiene características singulares que lo diferencian de los otros escritores. Me refiero a Marcos y a Lucas. Mateo, o Leví, había sido recaudador de tributos en Capernaum, o recaudador de impuestos. Y como tal, habría tenido que llevar cuentas y redactar informes como parte de su trabajo. Es probable que debamos a sus propios apuntes mucho de la detallada enseñanza del maestro. En el relato de su conversión no nos dice que fue él quien generosamente costeó el banquete por el cual quiso poner a sus antiguos colegas en contacto con el Señor, que es rasgo concordante con la modestia del autor, quien se esconde a sí mismo detrás del Señor. Vocabulario del Evangelio de Mateo. Mateo emplea 115 vocablos que no se hallan en otros escritos del Nuevo Testamento, y varios de estos tienen que ver con dinero, con oro, con plata, con deudas, cuentas, cambios de dinero, entre otros, que estarían a la punta de la pluma de un ex publicano. Su singularidad especial de vocabulario hace que muchos se refieran a este evangelio como el evangelio didáctico. La fecha y el lugar de redacción del evangelio de Mateo. Por lo que queda dicho sobre la oscuridad que rodea el origen literario de este evangelio, el lector no esperará que podamos adelantar fechas exactas o dar a conocer con precisión el lugar donde se redactó el mismo. Si fue originalmente escrito en beneficio del círculo de cristianos y amigos en Palestina, hemos de suponer una fecha posterior a la dispersión de la iglesia en Jerusalén. Y, al mismo tiempo, la manera de redactarse el sermón profético parece indicar que no había tenido lugar aún la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ireneo señala un proceso que quizás llegó a su fin en un manuscrito griego que empezara a circular entre las iglesias de habla griega de Palestina y de Siria por los años 55 a 65 después de Cristo. Mateo habrá escrito su libro o en la misma Palestina o en uno de los grandes centros de actividad de judíos de habla griega de Siria, como Cesarea o como Antioquía. Las características del Evangelio de Mateo también nos arrojan luz de la importancia de su paternidad literaria. Como todos los evangelios, este escrito nos ofrece una selección de las obras y de las enseñanzas del Maestro, pero bajo la guía del Espíritu Santo, la selección obedece a un plan específico que a su vez depende de la finalidad del autor. El espacio que dedica el autor a las enseñanzas del Señor es muy importante para nosotros comprender el Evangelio de Mateo. En este sentido, es fácil y aleccionador entablar una comparación entre Mateo y Marcos, pues este se especializa en las obras del Señor como corresponde a quien presenta a Cristo como el siervo de Jehová. Mateo, en cambio, abrevia algunos milagros, pero se extiende en las enseñanzas del Maestro, que se hallan muy resumidas en Marcos. El ministerio oral que aquí hallamos incluye muchas parábolas y giras directas o indirectamente alrededor del tema del reino de Dios. Podemos ver diferentes discursos del Maestro en el libro de Mateo. Por ejemplo, los principios y normas del reino, las instrucciones a los 12 en relación con su misión, las parábolas del reino, las enseñanzas sobre la humildad y el perdón, la denuncia de la hipocresía de los fariseos y el discurso profético.
abundan citas del Antiguo Testamento. Muchos conocen este evangelio como el evangelio del cumplimiento por los diferentes textos bíblicos que el autor de este evangelio toma en cuenta. Además de 40 textos citados para probar que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado, Mateo hace muchas referencias y alusiones al Antiguo Testamento, sacadas de 25 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Se respira el ambiente del Antiguo Testamento en este evangelio, sin que por eso dejemos de ver clarísimamente que hemos llegado a un tiempo de cumplimiento en la persona y obra del Mesías. Muy a menudo Mateo introduce sus citas por medio de fórmulas como la de Mateo capítulo 1, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta. El propósito de Dios, la revelación profética y el cumplimiento se relacionan tan estrechamente en el pensamiento de Mateo que la profecía se presenta como la causa que produce el acontecimiento. Las finalidades del Evangelio de Mateo. Evidentemente, el propósito de Mateo era el de convencer a sus compatriotas de que el Mesías había venido y que había establecido su reino en misterio con la promesa de volver para hacerlo visible en la consumación del siglo. Esta finalidad determina la selección del material y la forma de su presentación y da singular valor a este retrato de Cristo, ya que define los rasgos proféticos y típicos vislumbrados en el Antiguo Testamento. Se halla pues en su debido lugar a la cabeza de los libros del Nuevo Testamento, puesto que echa un puente entre ambos testamentos. La introducción de este evangelio. Las primeras palabras son evidencia de lo que hemos expuesto anteriormente. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, sigue una genealogía que enfatiza la relación de Jesús tanto con Abraham, el padre de la raza, de quien es la simiente prometida, como con David, a quien fue concedido el pacto del reino, de quien es el hijo real, consumación del ideal rey que funda un reino eterno. La manifestación del cumplimiento de la revelación anterior en Cristo. La relación entre Mateo y los escritos del Antiguo Testamento no es de mera continuidad, ni mucho menos de brusca negación, sino de cumplimiento vital. Todo lo anterior había de cumplirse, pues era palabra de Dios hablada por los profetas. Y Mateo tiene el gozo de hacer ver a los judíos que la sombra antigua ha hecho hermosa realidad en la preciosa persona de Jesús de Nazaret. Volvemos en espíritu al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, 3. Y veremos la raza de Abraham bendecida por el cumplimiento de las promesas acerca de la simiente y hecha bendición a todas las familias de la tierra. Israel se halla en primer plano como instrumento de Dios, pero la bendición se hace universal en el Mesías. El Evangelio de Marcos. Finalizando con el estudio del Evangelio de Mateo, se hace importante adentrarnos al Evangelio de Marcos. No más importante que el Evangelio de Mateo, pero tampoco menos importante. Las más antiguas copias de este Evangelio son anónimas y no hay mención del autor del mismo. Con todo, hay evidencia externa suficiente para justificar la antiquísima tradición de que su autor era Juan Marcos, el primo de Bernabé, compañero de los apóstoles y conocido por varias referencias directas a su persona en los Hechos y en las epístolas. Como veremos, la evidencia interna concuerda completamente con la evidencia externa. Evidencia externa del Evangelio de Marcos. En favor de esta es temprana, fuerte
y procede de diversos lugares del imperio, Papías, alrededor del año 100 después de Cristo, cita al anciano Juan, probablemente el apóstol Juan, aunque podría tratarse de otro primitivo discípulo, como diciendo que lo escribió Marcos, el compañero de Pedro, en un momento determinado. Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes y el prólogo antimarcionita de Marcos concuerdan unánimes entre ellos en que el escritor de este evangelio fue Juan Marcos. Evidencia interna del libro de Marcos o del evangelio de Marcos. De paternidad marcana, aunque no es extensa, sí concuerda con esta tradición universal del cristianismo primitivo. El escritor evidentemente conocía Palestina, especialmente la ciudad de Jerusalén. Los detalles del aposento alto son más detallados que en los otros evangelios. Este evangelio muestra un cierto trasfondo arameo, el lenguaje que se utilizaba en Palestina. Se comprenden las costumbres judías y la vívida narración sugiere un estrecho vínculo con un testigo ocular. El bosquejo del contenido del libro es muy paralelo al sermón de Pedro en el libro de Hechos, capítulo 10. La tradición de que Marcos lo escribió en Roma queda ilustrada por el mayor número de términos latinos en su evangelio que en los otros, como centurión, denarios, legión, pretorio, entre otros. 10 veces en el Nuevo Testamento nuestro autor es mencionado por su nombre gentil o latino, Marcos, y 3 veces por su nombre combinado, judío-gentil, Juan Marcos. Marcos, siervo o ayudante primero de Pablo y luego de su tío Bernabé, y según fiable tradición de Pedro, antes de su muerte, era una persona ideal para escribir el evangelio del siervo perfecto. Fecha del evangelio de Marcos. Ireneo pensó, al parecer, que el evangelio fue posterior a la muerte de Pedro, mientras que Clemente de Alejandría y otros padres lo fecharon durante el ministerio del apóstol. Repetimos que la diferencia consiste probablemente en una redacción temprana y durante la vida de Pedro y una amplia publicación posterior. Si se destinó al uso de cristianos y amigos romanos, tuvo que redactarse después de la comprensión por los apóstoles en general de la necesidad de evangelizar extensivamente a los gentiles, o sea, después del Consejo de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Si Pedro murió mártir en el 65 después de Cristo, se nos señalan los límites de las fechas posibles de la redacción de este evangelio. Si fue aprovechado por Lucas, que escribió desde el 57 al 62, tiene que ser anterior a dichas fechas, y podemos pensar en el período del 50 al 60 después de Cristo. Lo más importante en cuanto a lo que se ha adelantado es la garantía por el cúmulo de evidencia de la autenticidad y de la historicidad del documento. No se trata de una historia tan fantástica, fruto de la multiplicación de leyendas, sino de un escrito que roza con la vida misma del Señor Jesucristo, que no lleva señal alguna del torcido ingenio o de la ingenua credulidad que habían de producir los evangelios apócrifos más tarde. Marcos nos presenta a Cristo como el siervo de Dios, de modo que no le interesa ordenar su material según un plan complicado. Basta describir de una forma animada y gráfica las poderosas obras del Maestro. Una acción se enlaza con otra, sirviendo de eslabón la palabra eutus inmediatamente, hasta que se llega a la culminación de todo el servicio del siervo, es decir, su obra de redención. A pesar de ser hebreo, de una tribu apartada para Dios,
Juan Marcos llegó a comprender muy bien la mentalidad de los romanos a quienes él se dirigía. Era amante de la brevedad y de la expresión concisa. Lo que le interesa es que se destaque delante de sus ojos la figura de aquel que no vino para ser servido, sino que vino para servir, haciendo resaltar también la eficacia de su obra y la grandeza de su poder, a pesar de desechar todo medio humano de diplomacia o de fuerza carnal. Después de haber estudiado el libro de Mateo y de haber notado las riquezas didácticas de aquel evangelio, podemos apreciar mejor el carácter complementario de Marcos, quien da detalle de ciertos milagros que no se hallan ni en el evangelio de Mateo ni en el evangelio de Lucas. Pero, por otra parte, Marcos abrevia mucho u omite los discursos del maestro. El único largo es el sermón profético, haciendo referencia en su capítulo 13 a la destrucción del templo, que se parece mucho al capítulo 24 del libro de Mateo. Desde luego, muchísimas enseñanzas se relacionan con las obras del siervo. Marcos no presenta a Cristo solo por el interés histórico que rodea una gran figura, sino con el fin de que hombres y mujeres lleguen a una decisión en cuanto a su persona. No deja de hacer mover las reacciones de quienes estuvieron en contacto con él desde el principio de su ministerio, notando, por ejemplo, que la congregación de la sinagoga se asombró ante las tempranas palabras y obras de Cristo, que los escribas criticaron su declaración al paralítico: tus pecados te son perdonados, que los mismos discípulos, frente a la tranquila autoridad que calmó la tempestad, fueron sobrecogidos de gran temor, diciendo: ¿quién es este? Que las gentes estaban maravilladas después de la curación del sordo mudo. En común con los demás evangelios, Marcos sigue lanzándonos la pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que son? A riesgo de repetir algo de lo que ya consta, subrayamos los puntos siguientes. Marcos escribió con el fin de proveer a los creyentes gentiles de los datos más imprescindibles sobre la persona y la obra del Salvador. Por la sabiduría y las providencias de Dios, fue llevado a redactar un escrito breve lleno de datos esenciales, en el que la persona del Mesías siervo se destaca con absoluta nitidez a través de la gráfica descripción de sus obras que dan pie a breves enseñanzas. Entonces, continuamos con el Evangelio de Lucas, importante al igual que el Evangelio de Marcos y que el Evangelio de Mateo. Hay abundante evidencia externa que señala a Lucas como el autor del tercer evangelio que lleva su nombre, bien que al igual que los demás es anónimo en cuanto a las primeras copias conocidas. Téngase en cuenta que Lucas planeó un doble escrito que presenta ordenadamente a Teófilo y por medio de él a los creyentes y amigos gentiles los principios del cristianismo asociados con el advenimiento del Hijo de Dios en primer término y con el descenso del Espíritu Santo como obligado complemento de la obra de Cristo. La primera parte es el Evangelio y la segunda, los Hechos de los Apóstoles. Las evidencias externas del Evangelio de Lucas. Los prólogos antimarcionistas a mediados del siglo II y como reacción contra las herejías de Marción, quien complicó su propio canon del Nuevo Testamento, se escribieron unos prólogos que quisieron afirmar la posición de los fieles en cuanto a los escritos novotestamentarios admitidos como autoritativos. En estos prólogos leemos lo siguiente: Lucas era sirio, oriundo de Antioquía, médico de profesión,
y discípulo de los apóstoles. Así que, después de la redacción de 2 evangelios, el de Mateo en Judea y el de Marcos en Italia, Lucas escribió este evangelio en Acaya por inspiración del Espíritu Santo. El autor anónimo de los prólogos añade más información muy interesante sobre los propósitos de Lucas al redactar el tercer evangelio, basado en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y señalando entonces su intento de contrarrestar fábulas judías por una parte y las imaginaciones heréticas y vanas por otra. Ya hemos notado que el detalle de estos testimonios del siglo II no ha de tomarse por necesidad como rigurosamente histórico, pero las líneas generales son de confianza y manifiesta que no había duda sobre la paternidad literaria del tercer evangelio a mediados del siglo II. Y sin duda, los testimonios escritos reflejan el sentir común de la Iglesia desde el principio. El fragmento muratoriano. Esta lista mutilada de los libros aceptados como canónicos empieza con el tercer evangelio, nombrando a Lucas como su autor, redactado en Roma. El fragmento representa la opinión oficial de las iglesias durante la última mitad del siglo II. Ireneo, como en el caso de los otros evangelios, el testimonio de Ireneo destaca la figura de la iglesia hacia el final del siglo II, discípulo de Policarpo, como éste lo había sido de Juan. Es de gran importancia tanto por la solvencia moral y espiritual de Ireneo como por su enlace indirecto con la edad apostólica. En su libro Contra la herejía hace referencia frecuentemente al tercer evangelio y a Lucas como su autor. Se ha calculado que existen 16 diferentes testimonios al evangelio y a Lucas como su autor, antes de finalizarse el siglo II. Después de las referencias en los escritos de Tertuliano, Clemente, Orígenes, entre otros. Bajo los epígrafes de rasgos destacados del Evangelio, notas bibliográficas sobre Lucas y el valor histórico de los escritos de Lucas, veremos que tanto el contenido como el estilo del conjunto Lucas, Hechos, concuerdan con los testimonios sobre la paternidad literaria del libro que abundan en el siglo II. Evidencias internas del Evangelio de Lucas. Este fortalece la documentación externa y la tradición de la Iglesia. El vocabulario, a menudo más preciso en sus términos médicos que los otros escritores del Nuevo Testamento, junto con su depurado estilo griego, apoyan la paternidad de un doctor cristiano gentil, pero totalmente familiarizado con los temas judaicos. La repetida mención de fechas por parte de Lucas y su precisión en la investigación hacen de él el primer historiador de la Iglesia. La fecha en que se redactó este evangelio. La fecha más probable de Lucas es en los primeros años de las décadas de los 60 del primer siglo, mientras que algunos ponen al menos en parte a la negación de que Cristo pudiese predecir con exactitud la destrucción de Jerusalén. La ciudad fue destruida en el año 70 después de Cristo, de modo que la profecía del Señor tuvo que quedar registrada mucho antes de esta fecha. Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, quien trae perdón y la salvación a todos los necesitados que quieren recibirlos. Por ende, el escrito se caracteriza por su humanidad y su universalidad. Dentro del plan divino del Evangelio cuádruple, Lucas subraya la humanidad de Cristo, de modo que su obra sirve de complemento al cuadro del Rey Mesías que nos presenta Mateo, a la presentación del siervo de Jehová que nos presenta Marcos, y al énfasis sobre la deidad del Verbo encarnado que nos presenta Juan. Con todo ello, la doctrina de la plena deidad de Cristo se desprende con igual claridad en Lucas como en los demás evangelios.
Ahora entramos a lo que conocemos como el Evangelio de Juan. La paternidad del cuarto Evangelio ha sido vigorosamente disputada entre los últimos 150 años. Esto se debe, indudablemente, al claro testimonio que da de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El asalto trata de demostrar que este evangelio no fue obra de un testigo ocular, sino de un desconocido genio religioso que vivió entre 50 y 100 años más tarde. De este modo se supone que refleja el pensamiento de la Iglesia acerca de Cristo y no lo que Él mismo fue, dijo o hizo. El Evangelio mismo es anónimo, no expresando quién es su autor, pero hay muchas y buenísimas razones para creer que fue escrito por el apóstol Juan, uno de los 12. Clemente de Alejandría refiere que en época tardía de la dilatada vida de Juan, unos íntimos amigos lo visitaron mientras él se encontraba en Éfeso, pidiendo al apóstol que escribiese un evangelio que suplementase los evangelios sinópticos. Así, bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, Juan redactó un evangelio espiritual. No se trata de que los otros evangelios no fuesen espirituales, sino el énfasis de Juan en las palabras de Cristo y el más profundo significado de las enseñanzas si explican por qué su evangelio podía ser calificado de forma especial y de forma espiritual. Evidencia externa de el libro o Evangelio de Juan. Teófilo de Antioquía, alrededor del 170 después de Cristo, es el primer escritor conocido que nombra a Juan de manera específica como el autor del evangelio que lleva su mismo nombre. Sin embargo, hay alusiones anteriores y citas del cuarto evangelio en Ignacio, Justino Mártir probablemente, Tasiano, el canon de Muratori y los herejes Basílides y Valentino. Ireneo complementa la cadena de discípulos ininterrumpido desde el Señor Jesús mismo a Juan, de Juan a Policarpo y de Policarpo al mismo Ireneo. Ireneo cita ampliamente el Evangelio como escrito por el apóstol y como ya firmemente establecido en la Iglesia. A partir de Ireneo, el Evangelio está ampliamente atestiguado, incluyendo testigos como Clemente de Alejandría y como Tertuliano. Hasta principios del siglo XIX, solo una oscura secta llamada los Alogi rechazaban la paternidad juaniana. El fin mismo de Juan, capítulo 21, fue probablemente escrito por los guías de la iglesia en Éfeso a finales del siglo I, alentando a los fieles a aceptar el Evangelio de Juan. El versículo 24 se refiere al discípulo a quien amaba Jesús. En el versículo 20 y en el capítulo 13, esto siempre ha sido aceptado como referido al apóstol Juan. Entre los liberales se solían enseñar que el cuarto evangelio había sido escrito incluso a fines del siglo II. Pero en el 1920 se descubrió en Egipto un fragmento de Juan 18, papiro 52, datado por métodos objetivos como de la primera mitad del siglo II y probablemente de alrededor del 125 después de Cristo, que se encontrase en esa ciudad-provincia, o sea, no en Alejandría, confirma que la fecha tradicional de redacción en la última parte del siglo I se mantiene firme por cuanto se precisaría de un cierto tiempo para difundirse de Éfeso al Alto Egipto, el sur de aquel país. Evidencia interna del Evangelio de Juan. A finales del siglo XIX, el eminente académico anglicano obispo Westcott argumenta la paternidad juaniana en círculos concéntricos cada vez más al centro. Esto puede condensarse de la siguiente forma. En primer lugar, el autor era judío.
su estilo de redacción, el vocabulario, la familiaridad con las costumbres y características judías y el trasfondo del Antiguo Testamento reflejado en el Evangelio apoyan energéticamente este hecho. En segundo lugar, era un judío que vivió en Palestina y que por ende conocía muy bien a Jerusalén y al templo. En tercer lugar, era un testigo ocular de lo que refiere. Hay numerosos detalles de lugares, personas, tiempos y costumbres. Cuarto lugar, era un apóstol y muestra un estrecho conocimiento del círculo interno de los discípulos y más aún del mismo Señor. Quinto lugar, por cuanto el autor es preciso al nombrar a los otros discípulos y no se nombra a sí mismo, se supone que la persona innominada es el apóstol Juan. Fecha de redacción del Evangelio de Juan. Ireneo afirma de manera clara que Juan escribió su Evangelio desde Éfeso, de modo que si está en lo cierto, la fecha más temprana posible pudiese ubicarse entre el 69 o 70 después de Cristo, cuando el apóstol llegó allá. Por cuanto Juan no menciona la destrucción de Jerusalén, es posible que todavía esta no hubiese sucedido, lo que daría una fecha antes de aquel terrible acontecimiento. Algunos académicos muy liberales prefieren una fecha para Juan en época temprana entre el 46 y 66 después de Cristo, debido a posibles vínculos con los rollos encontrados en el Mar Muerto. Esto es insólito porque son generalmente los conservadores los que prefieren fechas tempranas y los no conservadores las tardías. En este caso, las antiguas tradiciones de la Iglesia favorecen la fecha tardía. Los argumentos para una fecha tardía en el primer siglo son bastante fuertes. La mayoría de los académicos concuerdan con Ireneo, Clemente de Alejandría y Jerónimo en que Juan es el último de los evangelios que fue escrito. Para mayor información de todo esto pueden ir a la Biblia como fuente principal, al libro Se hizo hombre del autor Pablo Hoff, Introducción a los 4 Evangelios del autor Ernesto Trenchard y al comentario bíblico del autor William MacDonald. Pero antes, para finalizar, no podemos cerrar sin decir lo siguiente. Aunque los creyentes conocen bien la vida de Cristo, y no solamente los creyentes, también aquellos que aún no han conocido de Él, gracias a los innumerables sermones, sigue siendo esto fascinante. El tema mantiene nuestro interés porque el protagonista es el Dios hombre que dio a conocer al Padre invisible, impartió las más excelentes enseñanzas, llevó una vida incomparable, impecable, obró milagros de misericordia, redimió a la humanidad mediante su muerte y echó los fundamentos de la Iglesia. El autor contemporáneo, Fulton Oursler, no exageraba cuando le dio a su libro sobre la vida de Cristo el título de la historia más bella del mundo, nuestro Salvador. Muchas gracias, espero que esto le haya servido mucho. Dios les bendiga y le guarde.